estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Escogí este pasaje porque creo que nos da un modelo de lo que es evangelizar. Y si seguimos el modelo de Jesús, estamos bien, ¿verdad que sí? Si seguimos el modelo mío, estamos con problemas, pero si seguimos el modelo de Jesús, andamos muy, muy bien. Evangelizar. ¿Qué es eso? Evangelio. Decimos que vamos a compartir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Sabemos que viene de una palabra griega, pero ¿qué quiere decir esa palabra, Evangelio? ¿Alguien? Buenas nuevas, eso, alguien por aquí, por supuesto. Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas, cosas buenas, ¿verdad? No es una palabra espiritual ni religiosa, es una palabra cualquiera, pero es de su significado. Tiene un significado espiritual porque la encontramos aquí en la Biblia. Entonces, evangelizar es compartir el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, y dice que Jesús evangelizaba, predicaba buenas nuevas, compartía buenas nuevas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las buenas nuevas que compartía Jesús? ¿Alguien? ¿Qué? Reino de Dios es lo que buscaba. Algunos dicen, bueno, el mensaje de la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. Sí, claro. Pero esto es solamente una pequeña parte de lo que es el reino de Dios. Y el Señor Jesús, cuando iba compartiendo, decía: el reino de Dios se les ha acercado, ¿verdad? Esta fue la noticia que Jesús compartía. Buenas nuevas. Aquí está el reino de Dios, es lo que el Señor estaba diciendo. Ahora, una pregunta. Si Jesús dijo hace 2000 años, el reino de Dios se ha acercado, ¿dónde está hoy? ¿Está aquí? ¿O todavía no? ¿Cuántos dicen que está aquí? ¿Cuántos dicen que todavía no? Tiene miedo, ¿verdad? Algunos están pensando, no estoy seguro. No, está bien, porque cualquiera de las dos respuestas está bien, porque en una parte el reino de Dios está acá. La Biblia dice que el reino de Dios está dentro de nosotros como creyentes, ¿no? En un sentido el reino de Dios está acá. Buenas nuevas. Hay otro sentido, que el reino todavía no está en su forma final. ¿Por qué? Porque el rey no está. El rey viene otra vez, el rey Jesús, por supuesto. Así que por eso muchas veces en el mundo podemos ver problemas y pecado, un mundo torcido, todo esto que podemos observar sin problema. Así que todavía no, pero sí, aquí está. Entonces, las buenas noticias, las buenas nuevas son el hecho de que el reino de Dios está aquí entre nosotros, y en el caso de los creyentes, dentro de nosotros. Ahora, claro que la misión principal de nuestro Señor Jesús fue morir en la cruz, resucitar al tercer día con el propósito de redimir lo que se había perdido, ¿de acuerdo? Sin embargo, en los días de Jesús no sabía nada de eso. De hecho, 3 veces el Señor les dijo a sus discípulos: voy a morir y al tercer día voy a resucitar. ¿Lo entienden? Sí. No entienden nada. Ay, Señor, ¿qué va a pasar? No, se les pasó por arriba. Les fue imposible entender eso. Ahora, para nosotros, con la perspectiva de 2000 años de historia, podemos decir, sí, el Señor vino para morir en nuestro lugar, fue sepultado, al tercer día resucitó. Pero lo que pasa es que muchas veces
Hoy día limitamos el Evangelio a solo eso. Y por supuesto, es una buena parte, pero solamente una parte de las buenas nuevas. Porque el reino de Dios es mucho más que mi perdón de pecado, mi vida eterna, mi salvación. Qué bueno, gracias Señor, que esto sí es parte del paquete. Pero el hecho de que el reino de Dios está acá, mucho, mucho más. Este pasaje sucede poco antes de nombrar a sus 12 apóstoles. Entonces, ¿qué está pasando? Jesús está poniendo, creo yo, un modelo de lo que es la misión. Están dando ahí, haciendo todo esto como ejemplo, como modelo para sus 12 apóstoles. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Lo mismo. Van a hacer lo mismo que Jesús está haciendo. Entonces, si ellos son discípulos de Jesús y yo también soy discípulo de Jesús, ¿qué hago? Lo mismo. Lo mismo, seguir el mismo ejemplo del Señor Jesús acá. Y en este pasaje, en versículo 35, por favor, son 3 verbos, 3 cosas que hacía el Señor Jesús. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el primero? Enseñar. ¿Verdad? ¿Cuál es el segundo? Predicar. Y el tercer verbo, sanar. Exactamente. Son 3 componentes, 3 elementos principales de lo que Jesús iba haciendo. Enseñar, predicar y sanar. Analicemos lo que está pasando acá. ¿Qué enseñaba el Señor Jesús? ¿Las enseñanzas de Platón? No. Hubiera sido posible, pero no, enseñaba las Escrituras. Cierto, ¿verdad? ¿A quiénes? Al pueblo de Dios, a los creyentes. Cuando tenía 12 años, todos recordaremos la historia de Lucas, que los padres de Jesús iban de regreso a Nazaret después de las fiestas en Jerusalén y de repente Jesús no está con ellos, regresan a Jerusalén, encuentran a Jesús, 12 años tenía, en el templo compartiendo con los maestros de la ley, con los grandes fariseos, estudiosos y todos ellos, y estaban atónitos. ¿De dónde sacó este niño esta sabiduría, este conocimiento? Desde un principio él estaba enseñando. Comenzó su ministerio en su ciudad de Nazaret, en la sinagoga, enseñando las Escrituras, enseñando a los creyentes lo que dijeron los profetas y como consecuencia cómo hemos de vivir nosotros. Enseñaba lo mismo que estamos haciendo hoy. ¿Llegaron acá? Espero que sí. Posiblemente algunos están aquí porque no hubo salida. Yo tengo que ir con mi hermano que estoy visitando, que no sé. Pero la mayoría de nosotros estamos aquí porque queremos aprender. Entonces, ¿qué hago? Enseño. ¿Qué? Las Escrituras. Por eso dije, bueno, vamos a Mateo capítulo 9, vamos a ver lo que tiene que decir. Ahora, el segundo verbo es predicar. Es otra palabra. Es otra palabra en el griego, en el castellano, porque son 2 palabras que tienen 2 sentidos. Son 2 actividades diferentes, muy diferentes. En el idioma común, y está bien, entendemos lo que estamos diciendo, posiblemente que no, pero decimos, vamos a la iglesia, vamos a escuchar la predicación. ¿Saben qué? En la Biblia, ni una vez se predica
en la iglesia. De una vez. Ahora, aquí tenemos que aclarar otra cosa. La iglesia no es este edificio, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. Si este edificio deja de existir la otra semana, la iglesia siempre existe. Nos reunimos en el parque, o quizá mejor en tu casa, porque siempre decimos mi casa es tu casa, así que todos nosotros, 200-300 de nosotros, llegamos a tu casa para taquitos, está bien, ¿verdad? Pero el punto es que la iglesia la somos nosotros. Y la palabra iglesia viene directamente del griego eclesia, que tampoco es palabra espiritual, religiosa, es una palabra común y corriente que solamente quiere decir asamblea, reunión, congregación. ¿Qué hace una congregación? Se congrega. Entonces, ¿qué resulta? Una asamblea. Somos la iglesia, somos la asamblea de creyentes que estamos aquí para aprender la Biblia y todo esto, pero no estamos aquí para predicar, fíjense, porque en la Biblia la prédica siempre sucede fuera de la iglesia, sucede en las casas, en los barrios, en las oficinas, en las fábricas, en los empleos, en la escuela, en la calle, en el parque, en las tiendas, es decir, la vida cotidiana, siempre, no hay excepción. Así que cuidado, bueno, vamos a escuchar la prédica, no estoy predicando, estoy enseñando para que salgamos nosotros a predicar, evangelizar, anunciar las buenas nuevas. Es otra palabra, es otra actividad. Predicar significa proclamar, declarar, anunciar. Un político predica. Un jefe de empresa predica cuando anuncia algún cambio en la fábrica o lo que fuera. Un maestro puede predicar anunciando un nuevo horario, lo que fuera, porque es tan solo anunciar, declarar. Así que un pastor puede predicar, pero su función principal es enseñar. De hecho, en Efesios capítulo 4, Pablo habla de pastores y maestros, pero en el griego estas dos palabras no se pueden separar. Es decir, que pastores son maestros. No todos los maestros son pastores, pero todos los pastores son maestros. ¿Me explico? En la misma lista habla de evangelistas, son aquellos que proclaman. Pastores pueden proclamar, pero no es algo que se necesariamente hace dentro de la iglesia y quizá por eso no tenemos tanto fruto. Porque estamos predicando a los creyentes. Estamos predicando a la banda, al coro. ¡Amén! ¡Amén! Pero no pasa nada. Predicar es proclamar las buenas nuevas. Punto. Y por eso, cuando hablamos de evangelizar, no estamos hablando necesariamente de un tipo solo con micrófono en una plataforma, en un culto. Estamos hablando de algo que se puede hacer no gritando, sino en susurros de persona a persona. De hecho, a veces es más efectivo de esta forma. Es compartir la vida. Y por eso algunos hemos aprendido mal lo que es evangelizar. No se limita a lo que decimos a veces, ganar almas. Yo recuerdo, recién convertido, hace muchos años ya, obviamente, yo tenía este concepto. Así me enseñaban. Bueno, vamos a ganar almas. Y yo pensando, ganar almas. Entonces salimos a la calle a compartir con desconocidos y todo esto. Y
Y puedo decirles que yo andaba con esta carga. Tengo que ganar almas, tengo que ganar almas. Y aunque muy de vez en cuando alguien en la calle oraba conmigo, me imagino, para encontrar una salida de este joven necio que quería enseñarles algo. Pero ¿saben cuántas de estas personas llegaron a la iglesia a crecer? No muchos. Honestamente, ni uno. Yo estaba ganando almas. No, yo estaba haciendo algo con toda sinceridad, pero sin mucha eficacia. Porque estaba tratando de hacer algo que mejor se hace en base de una relación. Lo hemos convertido en algo que solo tiene que ver con ir al cielo, recibir perdón del pecado, evitar el infierno. Para muchos esto es evangelizar. Quiero decirles claramente, esto sí es parte del paquete. Cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesús, recibimos perdón de pecado. No por lo que hemos hecho, sino por la gracia de Dios. Es parte del paquete. ¿Es el todo? No. Es una pequeña parte. ¿Esto implica vida eterna? Sí, claro. Pero el mensaje principal es el reino de Dios que se nos ha acercado, que está aquí, que es accesible gratuitamente. ¿Resulta en vida eterna o resulta en perdón de pecado? Claro, pero ¿qué es más? Porque honestamente estas cosas no me interesan hasta morir. ¿Qué es más? El hecho de que el reino de Dios me ha acercado me dice que tengo esperanza. Puedo tener una nueva mentalidad. Puedo tener un nuevo matrimonio. Puedo llegar a ser un mejor padre. Quiere decir que puedo llegar a ser un mejor empleado, un mejor jefe, una mejor persona. Este es el Evangelio. El reino de Dios tiene que ver con todo, todito. Me da propósito, me da significado, me da todo esto. Oh, y también incluye la vida eterna. Qué bueno que algún día voy a estar con Jesús. Pero cuando yo era joven en la calle, yo anunciaba el Evangelio así. ¿Sabes que eres pecador? ¿No quieres ir al infierno? No. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Entonces tan solo tienes que orar conmigo esta oración. ¿Está bien? Está bien. Pero oigan, eso me suena más como malas noticias. ¿No te sientes culpable? Pues sí, al mencionarlo, sí. ¿No eres miserable? Sí. Mejor compartir las buenas noticias. Hay esperanza. La gran mayoría de personas en este mundo que son personas honestas y decentes ya saben que son pecadores, pero no saben qué hacer. Porque no tienen esperanza. No tienen dirección, no tienen propósito, no tienen significado. Entonces, esto es lo que hemos de anunciar. Hay esperanza. Hay otra vida que se puede vivir. Hay otra mentalidad, hay otro propósito, hay significado, hay todo esto. Y muchas veces lo que hemos hecho es convertir las buenas nuevas en malas noticias. Y las buenas nuevas son las mismas que proclamaba Jesús. Jesús no hablaba tanto de lo que se salvó. Jesús hablaba de vida. Hablaba de esperanza. Hablaba de la realidad de la vida cotidiana, no tan solo lo que es evitar el infierno. De hecho, las únicas veces que Jesús hablaba en términos de juicio y todo eso fue con
Fíjense, los líderes religiosos. Porque en aquel entonces también ellos habían convertido las buenas noticias en malas noticias. Y Jesús no tenía muchas palabras buenas para ellos. Él anunciaba el Evangelio. Y el Evangelio se proclama no tan solo con palabras, sino con la vida de uno, dando credibilidad a las palabras. Como se ha dicho, hemos de predicar el Evangelio a todo costo y si es necesario usar palabras. Porque el Evangelio se anuncia con la vida que vivimos. Hace un par de semanas mi esposa y yo estuvimos en Santiago de Chile trabajando con futbolistas. Por alguna razón el Señor me ha dado favor con un grupo de futbolistas profesionales y tengo la oportunidad de trabajar con ellos y les digo que un grupo tan reducido, tan encerrado como el mundo de futbolistas profesionales, ¿crees que uno que es creyente va a ganar a sus compañeros encargándoles con un montón de culpa? No. Primero tiene que establecer relaciones, conocer bien cómo es que uno vive y luego preguntan, ¿cómo es que eres diferente? ¿Por qué no quieres salir con nosotros cuando estamos viajando y todo? ¿Por qué es que llamas siempre a la esposa, a los niños y todo? ¿Cómo es eso? Entonces comienza a compartir, no juzgar, no criticar, sino simplemente compartiendo lo que Dios ha hecho, compartiendo la historia de su vida. La historia de su vida, la tuya, es un regalo de Dios. Es un regalo que hemos de compartir. Porque dentro de la historia de tu vida, si eres creyente verdadero, es el Evangelio verdadero. ¿Cómo llegaste a conocer a Cristo? Háblame de la esperanza que sientes. Porque la gente está mirándote. No está mirando una persona perfecta sin problemas. Porque esta persona no existe. Solamente en la mentalidad de algunos pastores que tienen que usar la máscara todos los domingos para aparentar una vida perfecta. Están esperando a personas reales y están observando cómo es que manejamos los problemas y dificultades y pruebas de la vida que vienen a todos, creyentes y no creyentes. Y cuando uno deposita su fe en Cristo Jesús, no necesariamente, a veces sí, a veces no necesariamente nos quita todos los problemas, sino que Él se mete en las pruebas con nosotros. Porque Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces ahí está con nosotros en las pruebas, dándonos guía, poder, gracia, para crecer y profundizarnos. Y cuando la gente ve eso en la historia tuya, muchos quieren saber más. Algunos quizás no están listos, está bien. Pero es el Evangelio. Tercer elemento, Él enseñaba, predicaba. ¿Cuál es el tercer verbo? Sanar, correcto. Y de nuevo, una palabra muchas veces malentendida. Quiero hablar con mucha claridad. Dios sana. Siempre ha sanado y sana todavía hasta el día de hoy.
Lo que pasa es que muchas veces reaccionamos en contra de la imagen de una persona que dice tener el don de sanidad y entonces se establecen en un lugar con música y alabanza y todo esto y filas de personas imponiendo sus manos y algunos se sanan y algunos no, y estamos diciendo no, de acuerdo, pero escúchenme bien, Dios sana. Dios sana. Dios Padre confirmaba la identidad de Jesús como el Mesías prometido por los profetas en lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, y lo hacía con sanidades de toda clase. Y quiero decirles que Dios hoy día sigue sanando sanidades de toda clase. Cuando el médico dice que tienes cáncer y por la guía del Espíritu Santo te encuentras en el consultorio de un médico bien capacitado y este médico comienza a trabajar contigo y a veces logra sanarte. Quiero decirte, Santiago dice que todo buen don viene de lo alto. Y aunque el médico sea musulmán, ateo, homosexual, agnóstico, lo que fuera, el don viene del Dios Todopoderoso. Dios sigue sanando. ¿Quién le dio esa capacidad? Dios. A veces nos sana a través de dieta, a veces así nomás. Como en los días de Jesús, así nomás. Qué bueno. Pero cuidado, porque la sanidad no se limita a lo físico. Porque Dios nos sana también mental, emocional y espiritualmente. Y cuando comenzamos a pensar en eso, son pocos aquí que no han sido sanados. ¿Cuántos han sido sanados? Amén. Gloria a Dios. Casi todos, ¿no? De alguna forma u otra. Física, mental, emocional, espiritualmente, Dios nos sana. A veces usa la enfermedad para llevarnos a su presencia. Mejor que un accidente de tránsito en 435. Pero Él es Dios soberano. Y Él a veces nos lleva al cielo para completar la sanidad. Porque nos ama. Tu dolor y tu sanidad muchas veces te señalan el enfoque de tu ministerio. ¿No es cierto? Conozco a tantas personas que han pasado por una prueba enorme y Dios las ha sanado. Y como consecuencia comienzan a ministrar a otras personas pasando por lo mismo. Así podemos entender un poco que Dios todo lo hace a propósito. Él sabe todo lo que está haciendo. Otra cosa podemos ver acá es el hecho de que Jesús tiene un corazón por la gente. Versículo 36. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Una pregunta. Las multitudes venían a Jesús, buscaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les gritaba y les sentían culpables. No. Buscaban a Jesús porque Jesús les ofrecía esperanza. Jesús no estaba gritando a estas multitudes, ¡para el infierno! Eso dijo a los líderes religiosos. Pero los necesitados
buscaban a Jesús porque a ellos les ofrecía esperanza. Y si tú has sido sanado, como digo, tu historia es un don de Dios, un don que hemos de compartir. Y esta es la misma compasión que necesitamos nosotros. Él ve las multitudes como acusadas y desamparadas, y dice la Biblia, tiene compasión de ellas. Y en contraste, y yo creo que muchas veces cuando ya tenemos algunos años de estar en el Señor, y ya nuestro mundo se limita a la congregación, ya no tenemos tiempo para andar con los inconversos que están ahí en el mundo. Entonces, poco a poco nuestra compasión se nos va. Y de repente estamos gritando, quejándonos, juzgando, criticando. Este mundo que vivimos, ¿qué va esa gente que no sé qué, los políticos, que esto, que no? Oigan, eso no es evangelizar. No es el modelo de Jesús. Le criticaban a Jesús porque andaba bailando y bebiendo con pecadores. Jesús buscaba la fiesta porque allí estaba la gente necesitada para ofrecerles esperanza. Esperanza. No cuesta mucho poder mental ver los problemas, las dudas y los pecados de este mundo. Y tan solo juzgar y criticar no hace nada. No sirve para nada. Es solamente hacer sentir más culpables a las personas que ya son culpables. Pero si nosotros de veras queremos evangelizar, esto quiere decir que tenemos que tener compasión. Y como Jesús, tenemos que estar dispuestos a asociarnos con toda clase de persona que tiene necesidad de esperanza. Comiendo, bebiendo con pecadores, homosexuales, adúlteros, ateos, agnósticos, ladrones, adúlteros, no aprobando su pecado, ni participando en su pecado. Claro que no, ¿qué va? Ni preguntar. Pero sí, cuando te des cuenta que dos lesbianas viven a la par tuya, ¿qué haces? O llegas con galletas, con comida, con gestos de amistad, sin condenación, ofreciendo amor incondicional, como hemos recibido de Dios, que dice Romanos, nos amó aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Y no es decir que estas dos mujeres sean nuestros enemigos, no es eso. Es simplemente decir que muchas veces como creyentes, en vez de evangelizar, juzgamos y criticamos, y juzgar es la propiedad especial de Dios. No nos corresponde a nosotros. Personas vendiendo drogas a un lado. Peligroso, claro que sí. Pero ¿cuántas veces hemos hecho el intento? Conocerlos. Trabajando con una persona que dice que es atea. Esta es la persona con quien quisiera almorzar y saber qué le pasa. Entender su historia, porque a lo mejor esta persona es atea porque tiene algo en su historia, que es una trauma, que es algo trágico, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué puedo hacer yo para ofrecerle esperanza? Esperanza.
El reino de Dios se te ha acercado. Aquí está. Hay otras alternativas. Hay otras opciones. Hay propósito y sentido, significado en esta vida. Yo entiendo lo que sientes, porque he pasado por lo mismo. Déjame contarte un poco mi historia también. Jesús tenía una estrategia para evangelizar. Aquí en versículo 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La estrategia es muy sencilla: orar, hacer discípulos, enviarlos a hacer lo mismo. ¿Alguien que no entendió esto? Orar, hacer discípulos, enviarlos a hacer lo mismo. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué significa esa palabra discípulo? Estudiante. Uno que aprende. ¿Puedo confesarles algo? Yo no he sido discipulado. ¿Por qué? Porque soy discípulo. El día que dejo de crecer y adorar y cambiar es el día que dejo de ser discípulo de Jesús. Y las personas que dicen que yo he sido discipulado, yo pasé por Growth Track ahí en Graceway. No, yo pasé por esas 16 lecciones famosas de hace muchos años atrás. No, yo pasé por direcciones que escribió el hermano Jeff. No. Estas son herramientas nada más. Nada más. Para que una persona pueda entender lo que es ser discípulo. Y que es un discípulo, uno que sigue aprendiendo, cambiando, desarrollándose. Esta es la meta. ¿Para qué? ¿Para sentarme y no hacer nada? No, para hacer discípulos. Compartir las buenas nuevas y enseñar a los discípulos a hacer lo mismo. Pero lo tenemos al revés. Queremos invitar a la gente que venga a la iglesia para escuchar la prédica, en vez de llevar la prédica a la vida cotidiana. Y luego llegamos acá para aprender más, para salir y predicar más, y hacer más discípulos, y orar que el Señor envíe más obreros. Porque necesidad siempre hay, siempre habrá. Siempre hay personas desamparadas, que no tienen nada, perdidos, y nosotros tenemos el privilegio de compartir cómo es que el reino de Dios me llegó y que ya está dentro. Está adentro porque ya he aprendido que no puedo merecer nada de mi Dios, porque todo lo hizo por mí. Es la gracia, no la ley, no las cosas que hacemos. La ley provoca pecado. Los miércoles estamos estudiando Gálatas, el tesis de Gálatas. La ley provoca pecado. No, pero eso quiere decir que una persona, por favor, si uno de veras conoce al Señor y tiene el Evangelio, el reino de Dios dentro de esta persona, ¿cómo es que va a decir que no, que tenemos que enseñarle las reglas, que hacer, que no hacer? ¿No crees que el Espíritu Santo sea suficiente para hacerlo? El mismo Espíritu Santo que tenemos tú y yo. Por favor, ni preguntar. Ese es el problema. Entonces, por esas reglas y leyes y todo esto, estamos provocando el pecado. Hace algunos años atrás yo estuve en otro país, ni les digo cuál, y estaba quedándome en la casa de un pastor, ni les digo quién, porque no lo conocen. Les aseguro que no lo conocen. Es una buena persona, en serio, me trataron muy, muy bien.
Pero uno de estos que sentía la presión de mantener una vida perfecta, tener todas las respuestas, que usaba la máscara todos los días, y yo estaba en su casa en la mesa familiar, en la cena, y aún así, todo formal, todo rígido, estaba en la mesa su hijo de 16, 17, 18 años, no recuerdo, hace algunos años, como digo. Y en pura presencia de su hijo, él y su señora comienzan a hablarme de lo rebelde que es su hijo, pidiéndome orar por él, pobrecito, porque todavía no entiende lo que es estar todas las veces en la iglesia. Y este joven estaba ahí sentado, sus padres hablando mal de él en mi presencia, como si no existiera, como si fuera un niño de 3 años, algo así. Ay, Señor. Y seguramente poco después se fue de la casa, se fue de la iglesia, se fue de Dios, como resultado normal y natural. La ley provoca el pecado. La ley resultó en la crucifixión de nuestro Mesías. Entonces, por eso no vamos a caer de la gracia para volver otra vez a la esclavitud de la ley y vivir bajo la maldición. Es por la pura gracia. Y esta es la noticia que tenemos que compartir. Amigo, puedes tener todo lo que has querido. Dios quiere darte otra vida, porque el reino de Dios se nos ha acercado. Es algo accesible, algo libre, algo gratuito, algo poderoso que puedes tener. Y yo sé por qué Dios me rescató a mí. Contarle la historia. Así que mi pregunta para ti: ¿a quién vas a predicar esta semana que viene? ¿A quién vas a predicar? Porque tú eres predicador. Padre Santo, gracias por este ejemplo de nuestro Señor Jesús, que es tan poderoso, tan sencillo, pero tan profundo. Señor, enséñanos a compartir nuestra fe a base de la gracia, a base de la relación que tenemos contigo. Señor, gracias por ser parte del reino de Dios. Gracias por lo que hizo nuestro Señor Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Gracias por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, para guiarnos, para darnos más gracia todos los días. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te suplicamos todo esto. Amén.